Nunca pensé que el verdadero terror fuera el silencio antes de morir. No los gritos, no el dolor, no la sangre, el silencio. Estoy contando esto desde un recuerdo que ya no debería existir, porque cuando alguien cruza la puerta de la casa de Baba Yaga, no sale, y tampoco es recordado. Yo entré creyendo que la bruja se alimentaba solo de niños, como dicen las historias antiguas. Eso es mentira. Baba Yaga se alimenta de adultos, de los que creen que ya lo han visto todo, de los que piensan que el miedo es solo un cuento. Cuando lo entendí, ya estaba sentado frente a una mesa de madera negra, con un plato vacío esperándome, no como invitado, como comida. Y lo peor no fue eso, lo peor fue saber que ella no tenía prisa. Antes de continuar, debo decir algo sin romper la inmersión. Esta es una historia ficticia, creada con fines de entretenimiento, inspirada en leyendas antiguas y en miedos humanos que nunca desaparecieron. Mi nombre ya no importa. En la casa de Baba Yaga, los nombres pierden valor muy rápido, solo importa el peso del cuerpo, el miedo en la respiración y el tiempo exacto en que aceptas que no vas a escapar. Yo era un adulto, racional, escéptico, de los que se ríen de las leyendas. Por eso crucé el bosque, por eso subí los escalones hechos de huesos, por eso entré. Mientras escuchas esta historia, presta atención a lo que sientes, a las pausas, a las imágenes que se forman en tu mente, y dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video ahora mismo? Escríbelo ahí abajo. No es solo curiosidad, es una forma de saber quiénes todavía están fuera del bosque. Ahora sí, déjame contarte el día exacto en que entendí que no iba a morir, sino a convertirme en la comida de la bruja. Nunca debía haber entrado al bosque, pero lo hice porque, como muchos adultos, creía que el miedo tenía fecha de vencimiento. Pensaba que las leyendas existían para controlar a los niños, no para advertir a hombres cansados, escépticos, convencidos de que ya habían sobrevivido a todo lo importante. Yo era uno de esos, de los que se ríen cuando alguien menciona brujas, de los que creen que el terror es solo una emoción pasajera, algo que se puede racionalizar. Por eso crucé el límite, no porque me obligaran, sino porque pensé que nada podía pasarme. El bosque de Baba Yaga no se parece a otros bosques, no es oscuro de inmediato, ni amenazante a primera vista. Al principio parece normal, incluso aburrido. Árboles medianos, tierra húmeda, un sendero apenas visible. Caminé con seguridad durante los primeros minutos, convencido de que todo aquello era exageración, pero la normalidad fue lo primero que desapareció. Sin darme cuenta, el sonido comenzó a retirarse, no de golpe, sino como si alguien estuviera cerrando una puerta muy lentamente. Primero dejaron de oírse los pájaros, luego los insectos, después incluso el viento pareció cansarse de existir. Solo quedábamos mis pasos y mi respiración. Y aún esos sonidos parecían apagarse, como si el bosque los absorbiera antes de dejarlos escapar. Intenté convencerme de que era su gestión. El miedo siempre busca grietas para colarse. Pero entonces el aire cambió. No era el olor típico de hojas mojadas ni de tierra. Era algo más antiguo, más pesado. Un olor metálico mezclado con grasa vieja y humo, como el de una cocina que ha visto demasiadas comidas, y ninguna fue inocente. Me detuve. Por primera vez pensé en regresar. Giré lentamente, esperando ver el camino por el que había llegado. No había huellas, ni sendero, ni marcas. Solo árboles, los mismos troncos retorcidos, las mismas raíces saliendo del suelo como dedos deformes. Caminé en dirección contraria durante varios minutos, luego más rápido, luego casi corriendo. El paisaje no cambió, el bosque no se movía, yo sí. Y eso fue cuando lo entendí. No estaba perdido, estaba siendo retenido. La casa apareció sin anuncio, no hubo un claro, ni un espacio abierto que la presentara. Simplemente estaba ahí, apoyada sobre enormes patas huesudas, como de ave, clavadas en la tierra oscura. No era una metáfora, la casa se sostenía sobre huesos. Y lo peor no fue eso, lo peor fue sentir que la casa respiraba. Las paredes crujían con un ritmo lento, constante,
como un pecho viejo subiendo y bajando. Las ventanas parecían ojos apagados, cansados de mirar a quienes entraban. Quise rodearla. Pensé que no tenía por qué acercarme, pero el bosque detrás de mí se cerró un poco más. Los árboles no se movieron bruscamente. No lo necesitaban. Se inclinaron apenas, con paciencia, como quien guía a un animal hacia el lugar correcto. Cada paso que daba hacia la casa hacía que el aire se volviera más caliente, más espeso, como si estuviera entrando en una cocina encendida desde hacía horas. Los escalones eran de hueso. No quise mirarlos, pero mis ojos bajaron solos. Algunos eran pequeños, otros demasiado grandes para no haber pertenecido a adultos. Huesos gastados, manchados, viejos. Tragué saliva. Aún pensaba que podía correr, que mi cuerpo respondería si lo necesitaba. Estaba equivocado. Dentro, la casa era más grande de lo que permitía la lógica. El techo se perdía en la oscuridad y el aire estaba cargado de humo, grasa y algo dulzón que me revolvió el estómago. En el centro había una mesa larga, de madera negra, marcada por cortes profundos, como si cuchillos la hubieran golpeado durante décadas. Encima, platos, muchos platos, vacíos, demasiados. Entonces la vi. Baba Yaga no entró. Ya estaba ahí, sentada, inmóvil, como si hubiera estado esperando desde antes de que yo naciera. No era la caricatura de los cuentos. No era pequeña ni encorvada. Era alta, delgada, con la piel estirada sobre los huesos, como un vestido viejo. Su cabello gris caía en mechones sucios sobre su rostro. Y sus ojos, no me miraron como se mira a una persona. Me miraron como se mira a comida. No sonrió, no habló de inmediato. Solo inclinó la cabeza, evaluándome. Sentí frío en la espalda. Quise hablar, explicar, pedir disculpas, pero mi voz no salió. Se levantó lentamente y caminó alrededor de la mesa. Cada paso hacía crujir el suelo. Cada crujido marcaba algo que yo no podía medir, pero que se estaba acabando. Los niños ya no vienen, dijo finalmente, con una voz seca, rota, como madera vieja partiéndose. Ahora vienen ustedes. No pregunté quiénes éramos ustedes. Lo entendí cuando sus ojos se detuvieron en mi pecho. Los adultos, los confiados, los que creen que ya no pueden ser asustados, los que entran sin permiso. Intenté retroceder. La puerta se cerró sola, sin golpe, sin ruido. Baba Yaga chasqueó la lengua, molesta, como si yo hubiera cometido una falta de educación. Señaló una silla frente a la mesa. Siéntate. Y lo hice, no porque me obligara con fuerza, sino porque mi cuerpo entendió algo que mi mente todavía se negaba a aceptar. En esa casa, ella decidía cuándo uno se movía, cuando respiraba y cuando se convertía en comida. Al sentarme, vi que uno de los platos no estaba completamente vacío. Había restos, migajas oscuras, manchas secas. Y entonces comprendí, con una claridad que me quemó por dentro, que yo no era el primero en sentarme ahí. Solo era el siguiente, sentado frente a la mesa de Baba Yaga. Comprendí algo que ninguna historia se atreve a decir con claridad. El verdadero terror no está en el momento de la muerte, sino en la espera, en la casa de la bruja. El tiempo no corre, se estira, se deforma. Cada segundo se vuelve pesado, tenso, como si alguien lo presionara contra el pecho hasta dificultar la respiración. Yo estaba vivo, consciente, y eso era exactamente lo que ella quería. Mis manos descansaban sobre la mesa, rígidas, incapaces de relajarse. Podía sentir la textura de la madera negra bajo mis dedos, áspera, marcada por cortes profundos, como cicatrices que nunca sanaron. No quise imaginar cuántas personas habían apoyado ahí sus manos antes que yo. La casa parecía observarme, no con ojos visibles, sino con una atención constante, invasiva,
como si cada pensamiento que cruzaba por mi mente fuera escuchado y evaluado. Baba Yaga se movía lentamente alrededor de la mesa. No arrastraba los pies por cansancio, sino por elección. Cada paso era un recordatorio de su control absoluto. El sonido seco de sus huesos al moverse se mezclaba con el crujido de la casa, creando una especie de respiración compartida. En ese lugar no había diferencia entre la bruja y las paredes que nos rodeaban. No mires el plato todavía, dijo sin voltear. A los adultos siempre les cuesta más aceptar su lugar. Tragué saliva. El plato estaba frente a mí. Lo sabía, aunque me esforzaba por no bajar la mirada. Mi estómago se contrajo con una mezcla de miedo y náusea. Intenté pensar con lógica, aferrarme a la idea de que aquello debía tener una explicación racional. Quizá estaba drogado, quizá soñaba, quizá el miedo había tomado control de mi mente. Pero la lógica se desmorona rápido cuando el cuerpo reconoce una amenaza real. La casa crujió de nuevo, esta vez con un sonido más profundo, como si algo grande se acomodara bajo el suelo. Sentí una vibración de subir por mis pies y recorrer mis piernas. Baba Yaga se detuvo detrás de mí. No la vi, pero su presencia llenó el espacio. El aire se volvió caliente, espeso, como el de una cocina encendida durante horas. Los niños ya no cruzan el bosque, murmuró. Son más cuidadosos ahora, más obedientes. Pero ustedes creen que ya no pueden ser devorados. Sentí su mano sobre mi hombro. Fue un contacto, ligero, casi amable. Y eso fue lo más perturbador. No había violencia en su gesto. No la necesitaba. Ese simple roce fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara con un escalofrío involuntario, como si algo dentro de mí hubiera sido marcado. Me levanté de golpe. El movimiento fue impulsivo, desesperado. La silla cayó hacia atrás con un golpe seco que resonó en toda la casa. Por un segundo creí que había recuperado el control, que podía correr, que la puerta seguiría ahí, esperándome. La casa respondió antes que Baba Yaga. Las paredes crujieron con un sonido largo y profundo, casi como una carcajada contenida. El espacio pareció alargarse, como si la distancia entre la mesa y la puerta se hubiera duplicado en un instante. Baba Yaga apareció frente a mí sin haber cruzado el espacio entre nosotros. Simplemente estaba ahí, su rostro a centímetros del mío. Pude ver cada arruga, cada mancha en su piel, cada línea marcada por el tiempo. Sus ojos no reflejaban ira ni emoción, solo hambre paciente. Todavía no, dijo con firmeza. Aún estás crudo. Mis piernas cedieron. Volví a sentarme. No porque ella me empujara, sino porque algo dentro de mí se rompió. Baba Yaga regresó a su lugar con calma, satisfecha, como un cocinero que observa cómo el ingrediente empieza a entender su función. Fue entonces cuando noté la cocina. Hasta ese momento, mi atención había estado fija en la mesa y en ella. Pero detrás de Baba Yaga, donde antes solo había una pared oscura, apareció un espacio nuevo, una cocina enorme, antigua, iluminada por un fuego bajo, que nunca se apagaba. Calderos negros colgaban del techo, algunos burbujeando lentamente. El olor era insoportable. Grasa, humo, carne, cuchillos de todos los tamaños estaban alineados con un cuidado obsesivo. No eran armas improvisadas, eran herramientas usadas con experiencia. En una esquina vi restos que me obligaron a apartar la mirada. No todos eran reconocibles, pero algunos conservaban suficiente forma como para entender lo que habían sido. Adultos, ropa común, zapatos, objetos personales colocados como si fueran especias. Ellos también pensaron que eran distintos, dijo Baba Yaga, siguiendo mi mirada. Todos creyeron que podían irse. Sentí un nudo en el estómago. El impulso de vomitar fue fuerte, pero no ocurrió. La casa parecía regular, e incluso eso, como si Baba Yaga decidiera cuánto podía sentir en cada
Momento. No me alimento solo del cuerpo, continuó. Eso sería aburrido. Me alimento del momento exacto en el que entienden que no hay negociación. La mesa comenzó a cambiar. La madera se oscureció aún más y un plato limpio apareció frente a mí. No lo vi llegar, simplemente estaba ahí. Baba Yaga colocó un cuchillo y un tenedor a su lado. Con una precisión casi ceremonial. Todavía no eres comida, dijo. Aún eres conciencia. Esas palabras me atravesaron más que cualquier amenaza. Comprendí que lo que vivía no era un accidente ni un castigo, era un proceso cuidadosamente diseñado. Baba Yaga no improvisaba, transformaba. La casa volvió a crujir y sentí como algo dentro de mí cedía lentamente. El miedo seguía ahí, pero ya no era puro pánico. Empezaba a convertirse en resignación, y eso me aterrorizó más que la idea de morir. Baba Yaga se inclinó hacia mí una última vez. Cuando llegue el momento, susurró: no gritarás, no suplicarás. Te sentarás en el plato, agradecido de que todo haya terminado. En ese instante, comprendí que mi mayor error no había sido entrar al bosque. Había sido creer que todavía tenía elección. No sé cuánto tiempo pasó después de que Baba Yaga colocó los cubiertos frente a mí en su casa. El tiempo no se mide con horas ni minutos, se mide con respiraciones, con latidos, con la velocidad con la que el miedo se transforma en cansancio. Yo seguía sentado frente al plato, consciente, pero algo dentro de mí comenzaba a deslizarse lentamente hacia un lugar del que no sabía si podría regresar. La casa estaba en silencio, un silencio espeso, absoluto, que no se parecía al silencio del bosque. Aquí no era ausencia de sonido, era contención, como si cada ruido posible estuviera siendo retenido, guardado para un momento más oportuno. Sentía mis propios pensamientos demasiado fuertes dentro de mi cabeza. Cada idea resonaba como un golpe seco contra las paredes internas de mi mente. Baba Yaga se movía por la cocina sin mirarme. Escuchaba el sonido del metal contra metal, el roce de los cuchillos siendo acomodados, el burbujeo lento de los calderos. No había urgencia en sus gestos. Todo estaba ocurriendo exactamente cuando debía. Comprendí entonces que no estaba esperando una señal externa para comenzar. Estaba esperando a mí. Intenté hablar, abrí la boca, pero solo salió un aire débil, tembloroso. Mi voz parecía haberse quedado en algún lugar entre el pecho y la garganta. Baba Yaga no se giró, no necesitaba escucharme. El cuerpo siempre se adelanta a la mente, dijo finalmente. Por eso es tan fácil prepararlos. Mis manos comenzaron a entumecerse. Al principio fue una sensación leve, como cuando se duerme un brazo por mantenerlo en mala posición. Luego se extendió lentamente, subiendo por los antebrazos, alcanzando los hombros. No sentía dolor, sentía distancia, como si mis extremidades ya no me pertenecieran del todo. Miré mis dedos, los vi moverse cuando se lo ordené, pero la respuesta era lenta, torpe, como si hubiera un retraso entre la intención y la acción. Eso me aterrorizó más que cualquier cuchillo. La idea de que mi cuerpo empezara a obedecer a algo distinto a mí se instaló como una verdad insoportable. Baba Yaga apareció a mi lado, sosteniendo un cuenco de madera oscura. Dentro había una sustancia espesa, de color indefinido. No olía mal, eso fue lo extraño. Tenía un aroma suave, casi reconfortante, como un caldo cocinándose durante horas. No te resistirás, dijo. No porque yo te obligue, sino porque el cuerpo reconoce cuando ha llegado su final. Acercó el cuenco a mi rostro. El vapor me rozó la piel. Sentí calor, un calor que no quemaba, sino que relajaba. Mi respiración se volvió más lenta sin que yo lo decidiera. El cansancio me cayó encima de golpe, pesado, aplastante. Esto no es veneno, continuó. Es preparación. Bebí. No recuerdo haber decidido
hacerlo. Simplemente ocurrió. El líquido bajó por mi garganta con facilidad, como si mi cuerpo lo hubiera estado esperando. Un calor profundo se expandió desde el estómago hacia el pecho, hacia los brazos, hacia las piernas. Mis pensamientos comenzaron a perder nitidez. Las imágenes se mezclaban, los recuerdos se volvían blandos, difíciles de sostener. La casa comenzó a cambiar otra vez. Las paredes parecían respirar más rápido. El techo descendía apenas, lo suficiente para hacerme sentir más pequeño, más contenido. La mesa se elevó unos centímetros, obligándome a mantener una postura incómoda. Todo estaba diseñado para que mi cuerpo se adaptara, no para que luchara. La mayoría grita aquí, dijo Baba Yaga, otros suplican. Tú no, tú estás entendiendo. Quise negarlo, quise decir que no entendía nada, que aún tenía miedo, que aún quería vivir, pero las palabras no se ordenaban. Mi mente estaba llena, saturada, como si alguien hubiera comenzado a cerrar cajones internos uno por uno. Vi cosas que no sabía que podía ver. No eran recuerdos míos, eran fragmentos. Personas sentadas frente a la misma mesa, rostros distintos, mismos ojos, la misma comprensión lenta, dolorosa. Adultos que habían llegado creyendo que podían negociar. Todos habían fallado. Sentí lo más correr por mí los, pero no sollozos. No había fuerza para eso. Baba Yaga observaba en silencio, satisfecha, como quien ve una receta, seguir su curso sin errores. Cuando eras niño, dijo de pronto, el miedo te mantenía vivo. Ahora el miedo solo te cansa. Mis piernas dejaron de responder. No estaban paralizadas. Simplemente no recibían mis órdenes. Mi respiración era profunda, pesada, rítmica. Cada exhalación parecía llevarse algo más conmigo. Un recuerdo, una certeza, una razón para resistir. La bruja se acercó con un paño áspero y comenzó a limpiar mis manos, mis brazos, con movimientos lentos, meticulosos. No había violencia. Era un gesto casi cuidadoso, como si estuviera preparando algo valioso. No convierto personas en comida, susurró. Convierto decisiones en carne. La frase quedó clavada en mi mente. Decisiones. Elegir entrar al bosque. Elegir no escuchar. Elegir creer que era inmune al terror. Todo me había llevado hasta ahí. La casa crujió de nuevo. Esta vez, el sonido fue distinto, más grave, más profundo. Algo se estaba acercando desde el fondo de la cocina. Una puerta se abrió lentamente detrás. Vi un espacio aún más oscuro. No necesitaba verlo con claridad para saber lo que era. El lugar final. Baba Yaga tomó mi barbilla y levantó mi rostro. Sus ojos estaban muy cerca. Demasiado. Todavía. ¿Piensas que el final es el plato?, dijo. No, el final, cuando dejas de pensar que eres tú. Sentí como algo dentro de mí cedía por completo. No fue un colapso violento, fue un abandono. La idea de luchar se volvió absurda, innecesaria. El miedo ya no empujaba, solo acompañaba. La bruja sonrió primera vez. Y en ese instante, comprendí que ya no estaba esperando morir. Estaba esperando dejar de ser alguien. No sé cuánto tiempo pasó después de que Baba Yaga colocó los cubiertos frente a mí. En su casa, el tiempo no se mide con horas ni minutos. Se mide con respiraciones, con latidos, con la velocidad con la que el miedo se transforma en cansancio. Yo seguía sentado frente al plato, consciente, pero algo dentro de mí comenzaba a deslizarse lentamente hacia un lugar del que no sabía si podría regresar. La casa estaba en silencio, un silencio espeso, absoluto, que no se parecía al silencio del bosque. Aquí no era ausencia de sonido, era contención, como si cada ruido posible estuviera siendo retenido, guardado para un momento más oportuno. Sentía mis propios pensamientos
demasiado fuertes, dentro de mi cabeza. Cada idea resonaba como un golpe seco contra las paredes internas de mi mente. Baba Yaga se movía por la cocina sin mirarme. Escuchaba el sonido del metal contra metal, el roce de los cuchillos siendo acomodados, el burbujeo lento de los calderos. No había urgencia en sus gestos. Todo estaba ocurriendo exactamente cuando debía. Comprendí entonces que no estaba esperando una señal externa para comenzar. Me estaba esperando a mí. Intenté hablar, abrí la boca, pero solo salió un aire débil, tembloroso. Mi voz parecía haberse quedado en algún lugar entre el pecho y la garganta. Baba Yaga no se giró. No necesitaba escucharme. El cuerpo siempre se adelanta a la mente, dijo finalmente. Por eso es tan fácil prepararlos. Mis manos comenzaron a entumecerse. Al principio fue una sensación leve, como cuando se duerme un brazo por mantenerlo en mala posición. Luego se extendió lentamente, subiendo por los antebrazos, alcanzando los hombros. No sentía dolor, sentía distancia, como si mis extremidades ya no me pertenecieran del todo. Miré mis dedos, los vi moverse cuando se lo ordené, pero la respuesta era lenta, torpe, como si hubiera un retraso entre la intención y la acción. Eso me aterrorizó más que cualquier cuchillo. La idea de que mi cuerpo empezara a obedecer a algo distinto a mí se instaló como una verdad insoportable. Baba Yaga apareció a mi lado, sosteniendo un cuenco de madera oscura. Dentro había una sustancia espesa, de color indefinido. No olía mal. Eso fue lo extraño. Tenía un aroma suave, casi reconfortante, como un caldo cocinándose durante horas. No te resistirás, dijo. No porque yo te obligue, sino porque el cuerpo reconoce cuando ha llegado su final. Acercó el cuenco a mi rostro. El vapor me rozó la piel. Sentí calor, un calor que no quemaba, sino que relajaba. Mi respiración se volvió más lenta sin que yo lo decidiera. El cansancio me cayó encima de golpe, pesado, aplastante. Esto no es veneno, continuó. Es preparación. Bebí. No recuerdo haber decidido hacerlo. Simplemente ocurrió. El líquido bajó por mi garganta con facilidad, como si mi cuerpo lo hubiera estado esperando. Un calor profundo se expandió desde el estómago hacia el pecho, hacia los brazos, hacia las piernas. Mis pensamientos comenzaron a perder nitidez. Las imágenes se mezclaban, los recuerdos se volvían blandos, difíciles de sostener. La casa comenzó a cambiar otra vez. Las paredes parecían respirar más rápido. El techo descendía apenas, lo suficiente para hacerme sentir más pequeño, más contenido. La mesa se elevó unos centímetros, obligándome a mantener una postura incómoda. Todo estaba diseñado para que mi cuerpo se adaptara, no para que la mayoría grita aquí, dijo Baba Yaga. Otros suplican. Tú estás entendiendo. Quise negarlo, quise decir que no entendía nada, que aún tenía miedo, que aún quería vivir, pero las palabras no se ordenaban. Mi mente estaba llena, saturada, como si alguien hubiera comenzado a cerrar cajones internos uno por uno. Vi cosas que no sabía que podía ver. No eran recuerdos míos, eran fragmentos. Personas sentadas frente a la misma mesa, rostros distintos, mismos ojos, la misma comprensión lenta, dolorosa. Adultos que habían llegado creyendo que podían negociar. Todos habían fallado. Sentí lágrimas correr por muy los, pero no sollozos. No había fuerza para eso. Baba Yaga observaba en silencio, satisfecha, como quien ve una receta seguir su curso sin errores. Cuando eras niño, dijo de pronto, el miedo te mantenía vivo. Ahora el miedo solo te cansa. Mis piernas dejaron de responder. No estaban paralizadas. Simplemente no recibían mis órdenes. Mi respiración era profunda, pesada, rítmica. Cada exhalación parecía llevarse algo aún más conmigo. Un recuerdo, una certeza, una razón
para resistir. La bruja se acercó con un paño áspero y comenzó a limpiar mis manos, mis brazos, con movimientos lentos, meticulosos. No había violencia. Era un gesto casi cuidadoso, como si estuviera preparando algo valioso. No convierto personas en comida, susurró. Convierto decisiones en carne. La frase quedó clavada en mi mente. Decisiones. Elegir entrar al bosque. Elegir no escuchar. Elegir creer que era inmune al terror. Todo me había llevado hasta ahí. La casa crujió de nuevo. Esta vez, el sonido fue distinto, más grave, más profundo. Algo se estaba acercando desde el fondo de la cocina. Una puerta se abrió lentamente detrás. Vi un espacio aún más oscuro. No necesitaba verlo con claridad para saber lo que era. El lugar final. Baba Yaga tomó mi barbilla y levantó mi rostro. Sus ojos estaban muy cerca. Demasiado. ¿Todavía piensas que el final es el plato?, dijo. No, el final, cuando dejas de pensar que eres tú. Sentí como algo dentro de mí cedía por completo. No fue un colapso violento, fue un abandono. La idea de luchar se volvió absurda, innecesaria. El miedo ya no empujaba, solo acompañaba. La bruja sonrió primera vez. Y en ese instante, comprendí que ya no estaba esperando morir. Estaba esperando dejar de ser alguien. No recuerdo el momento exacto en que dejé de por completo. No hubo un corte claro entre resistir y rendirme. Fue más bien como quedarse dormidos, sabiendo que no se debería dormir. Una entrega lenta, casi razonable. Cuando abrí los ojos otra vez, la casa estaba diferente, no físicamente, sino en la forma en que yo la percibía. Ya no me parecía hostil, me parecía familiar. Estaba de pie. Eso fue lo primero que noté. No recordaba haberme levantado. Mis piernas me sostenían sin esfuerzo, firmes, obedientes, pero ya no sentía que fueran mías. Baba Yaga caminaba delante de mí, guiándome sin tocarme. No lo necesitaba. Yo la seguía porque algo dentro de mí entendía que ese era el siguiente paso. No había urgencia, no había resistencia. Atravesamos la puerta oscura que se había abierto al fondo de la cocina. Al otro lado no había un horno, ni una sala de tortura, ni nada que se pareciera a lo que había imaginado. Había otra mesa, más pequeña, más limpia, y en el centro, un plato. Esta vez no estaba vacío. El plato tenía forma humana, no completa, no reconocible del todo, pero lo suficiente como para provocar una sensación profunda de rechazo. No había sangre fresca, no había violencia explícita. Todo estaba preparado con un cuidado inquietante, como si cada parte hubiera sido colocada en el orden correcto. Ese no eres tú, dijo Baba Yaga, leyendo algo en mi expresión. Todavía me hizo sentar frente al plato, no en la silla, en el lugar del comensal. Comprendí entonces algo que no había querido aceptar. Baba Yaga no solo se alimentaba de personas, se alimentaba de ciclos, de repeticiones, de la certeza de que siempre habría alguien más ocupando ese lugar. Míralo bien, continuó. Todos creen que este es el final, que aquí termina todo. Eso los tranquiliza. Observé el plato con una atención que ya no me provocaba náuseas. Sentí curiosidad, un interés frío. Eso me asustó más que cualquier grito. Mi reacción ya no era humana. Lo que no entienden, dijo, es que la comida no es lo que está sobre el plato. La comida es quien acepta sentarse frente a él. Algo se acomodó dentro de mi mente. Un recuerdo emergió con claridad brutal. La razón por la que había entrado al bosque no fue solo curiosidad, no fue solo soberbia. Fue una historia, un relato que había escuchado años atrás. Un hombre que había desaparecido, un adulto, un escéptico, alguien que creyó que podía salir. Tú escuchaste la historia, dijo Baba Yaga. Como todos, la miré. Por primera vez,
No sentí miedo, sentí comprensión. Cada vez que alguien cuenta lo que ocurrió aquí, continuó, alguien más viene a comprobarlo, a desmentirlo, a demostrar que es más listo. El secreto cayó sobre mí con el peso de algo inevitable. Yo no era la excepción, yo era la continuación. Baba Yaga se acercó al plato y, con un gesto lento, retiró una cubierta de tela. Debajo había un espejo oscuro, pulido, profundo. Me vi reflejado y no me reconocí. No porque mi rostro hubiera cambiado, sino porque ya no había emoción en él. No había miedo, no había identidad, solo presencia. Cuando termines, dijo, alguien más contará tu historia y alguien más entrará al bosque. Entendí entonces el verdadero horror. Baba Yaga no cazaba adultos. No necesitaba hacerlo. Nosotros veníamos solos, atraídos por la idea de entender, de controlar, de no ser como los demás. Ella solo esperaba. La bruja me indicó el plato y me senté, no como víctima, no como prisionero. Me senté como alguien que acepta su función. Sentí como algo se acomodaba dentro de mí, como si el cuerpo finalmente encontrara su lugar correcto. No hubo dolor, no hubo corte, hubo una disolución lenta, ordenada. Mientras eso ocurría, pensé en quién estaría escuchando esta historia ahora. Pensé en ti, en la curiosidad, en la duda, en esa pequeña voz que dice que solo es un cuento, que nada de esto puede ser real. Ese es el último ingrediente, antes de desaparecer por completo. Comprendí el último secreto. Baba Yaga no se alimenta del cuerpo que se sienta en el plato, se alimenta de la decisión. Llegó hasta ahí. El cuerpo es solo el final visible de algo que comenzó mucho antes. Y cuando todo terminó, cuando ya no quedaba nada de mí que pudiera llamarse yo, la casa volvió a cerrar sus puertas. El bosque quedó en silencio, esperando, porque siempre hay otro adulto convencido de que esta vez será diferente. El miedo no desaparece cuando crecemos, solo aprende a esconderse detrás de la soberbia, la curiosidad y la necesidad de probar que somos invulnerables. Las leyendas no existen para asustar niños, existen para advertir a los adultos. Si esta historia te incomodó, no fue un error, es porque tocó algo que preferimos no mirar. Suscríbete al canal para más relatos de suspensos psicológico, leyendas oscuras, historias que no terminan cuando el video acaba.